Primero que nada, muy buenas noches a todos los que vinieron, los que estamos presentes, gracias por asistir. Hoy fue un día muy atípico para todos, por la cantidad de lluvia que había en la ciudad. Primero que nada, darte la bienvenida, Octavio. Para nosotros es un inmenso placer, un inmenso honor traerte aquí, tenerte aquí con nosotros. No sabes realmente lo que significa para nosotros. De hecho, parte de hacer este ciclo de conferencias repensando el nacionalismo tiene que ver por tu libro, ¿no? Por el trabajo que hiciste, que ya vamos a hablar de él. Quisiera comenzar diciendo que el 2016 fue significativo en la historia musical venezolana, pues se cumplen 100 años del nacimiento de Antonio Esteves, a quien Octavio conoció, 90 años del nacimiento de Gonzalo Castellano, a quien también Octavio conoció, y 90 años también del nacimiento de Modesta Borges, a quien también conociste y entrevistaste. Esta gente dejó un valor muy importante, pero esto todavía, a pesar de todo, no ha sido completamente estudiado, pues como diría César Alejandro Carrillo, un compositor de coros, de obras para coro, y quien fuera, por cierto, alumno de Modesta Borges, nosotros tenemos un grave problema identitario, y parte de ese problema es la indolencia en lo que respecta a la memoria histórica y cultural que tenemos como nación. En pleno siglo XXI se nos presenta la oportunidad de mirar hacia atrás y tratar de comprender, juzgar y de ser posible replantearnos lo que debe definirse como nacionalismo musical. ¿Ha fracasado el nacionalismo? ¿Seguimos siendo nacionalistas? ¿El valor de la música nacionalista venezolana trasciende estéticas a nivel internacional? Bueno, estas y otras interrogantes es lo que nos ha impulsado a realizar todo el ciclo de conferencias. El conferencista que continúa este ciclo es el profesor Octavio Acosta Martínez, quien a través de ediciones de Fundacelac, del Vicerrectorado Académico de la Universidad de Carabobo, publicó el año pasado lo que fuera su tesis de maestría en cultura popular venezolana. El libro titulado Nacionalismo musical venezolano, un nacionalismo a la europea, nos ofrece un amplio panorama y acertadas ideas de qué es y de dónde viene el nacionalismo musical venezolano. En reiteradas ocasiones he escuchado al mismo Octavio decir que no es músico o musicólogo, de hecho lo acabas de decir en una entrevista que te hicieron. Sin embargo, después de que uno como especialista se sumerge en el libro, encuentra un trabajo metodológicamente pulcro, con unos objetivos claros y precisos y con una manera muy amena y particular de pensar o repensar el nacionalismo musical venezolano. Algunos de mis estudiantes me han preguntado sobre la importancia de este texto en la musicografía venezolana y les respondo que lo considero vital, porque es una de las pocas investigaciones en las que los propios compositores, Gonzalo Castellanos, Inocente Carreño, Modesta Borges, Rodrigo Riera, Rogelio Pereira, Isabel Ares y Oscar Mago, se plantean a sí mismos frente a una postura nacionalista o no. Hay muchos elementos valiosos en la investigación de Octavio y me voy a enfocar en dos antes de darle la palabra. En primer lugar, un sujeto vital para entender y comprender de qué se trata la música venezolana en el sentido estricto de lo que el término conlleva académicamente fue Isabel Ares. Todavía la historia de la música en Venezuela no le ha dado el sitial de importancia que esta maestra de la composición e investigación merece. De origen argentino, vivió en Venezuela donde fundó el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore y de la Fundación de Etnomusicología y Folclore. Y en la primera revista musical de Venezuela del año 78, Ares presenta un informe en el que dice, para el 78, haber graduado más de 150 etnomusicólogos en Venezuela. Yo, en lo personal, he conocido a 4. ¿Dónde están los otros 156? Lo dice ella. Igualmente, la figura de esta mujer como compositora no ha terminado de estar presente en los repertorios orquestales y académicos en los conservatorios y escuelas de música del país. El segundo personaje, hasta hace pocos años, era una figura oscura y, si se quiere, casi mítica dentro de la historia musical venezolana. Me refiero a Oscar Mago, quien durante los años 70 fue un importante musicólogo e investigador, sobre todo en el aspecto de la música contemporánea. La conferencia que hicimos anteriormente, que fue sobre la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea, realizada por Lorenzo Escamilla, presentó en su tesis de grado en la Universidad Arturo Michelena una rigurosa investigación documental y mediográfica, donde uno de los resultados que tuvo a nivel de documento y a nivel de investigación fue que la figura de Oscar Mago fue fundamental para que jurídicamente existiera la figura de esta sociedad, sin la cual al mismo tiempo no se hubiera adscrito a la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea. Y por último, es importante también
concepto antropológico que nos presenta Octavio, que es la plurinacionalidad venezolana, un término interesante que nos invita una vez más a repensar el nacionalismo. Octavio, tú me has dicho reiteradamente que quieres que esto sea una conversación que sea de lo más ameno, me has insistido muchísimo. Mira, pueden preguntar, claro que podemos preguntar, de hecho, quisiera dejar claro que estamos rompiendo esquemas porque estamos haciendo la conferencia en la escena y el público también está en escena. O sea, una vez más buscamos romper todos los paradigmas posibles. Y te lanzo la primera pregunta, ¿cómo llegas a Oscar Mago? Bueno, buenas noches. También tengo que comenzar por agradecer, ¿no? Y no es un agradecimiento diplomático, sino que realmente yo también me siento sumamente honrado de que un grupo como ustedes me hayan invitado a formar parte de su programación. Pues, ha sido una agradable sorpresa. Para mí fue agradable sorpresa saber que ustedes existían, porque yo no sabía que existían hasta el día que vine aquí a una presentación y me quedé sorprendido, pero que después yo fuese a pasar parte a ser parte de este grupo de amigos y que ustedes me invitaron, eso es más que un honor. Así que no solamente les agradezco, sino que además los felicito por la labor que ustedes están desarrollando. Y en lo que yo pueda ayudaros, si puedo ayudar en algo para que ustedes tengan mayor éxito o puedan resolver cualquier tipo de problema, yo estoy totalmente a la orden. La pregunta sobre Oscar Mago, realmente Oscar Mago yo lo conocí fue por la radio. Él tenía un programa por la radio, no sé qué día, no recuerdo ni cuál emisora, yo creo que era la emisora, la Radio Nacional de Venezuela, ¿no? Es que la Radio Nacional de Venezuela hubo un tiempo en que era buena, ¿no? y pasaban música buena académica y música buena popular también, pero ellos siempre le daban un sentido pedagógico a su programación. Y pasaban este programa de Oscar Mago. Entonces, Oscar Mago era prácticamente su programa era un curso de apreciación musical. Él explicaba no solamente sobre las formas musicales, sobre las técnicas, sino que ponía ejemplos y ponía conciertos. Y toda su programación musical era comentada. Entonces, ahí yo conocí por la radio Oscar Mago. Era, vamos a decir, la figura más reconocida como musicólogo en ese momento en Venezuela. Y cuando yo emprendí este trabajo, yo dije, bueno, una de las personas a las que tengo que entrevistar es a Oscar Mago. Y entonces así fue como yo llegué a él. ¿Tú me quieres hacer otra pregunta o quieres que continúe con...? Continúe, de todas maneras está abierta la rueda de preguntas. Sí, se puede interrumpir, me pueden preguntar y todo eso. A mí me gusta mucho, también fue una sorpresa cuando vi el nombre que ustedes le pusieron al ciclo de conferencia, Repensando el Nacionalismo. Yo no lo había relacionado con mi libro, creía que eran dos cosas independientes. Bueno, un ciclo de conferencia, ustedes tienen a otros invitados. Pero entonces se me ocurrieron una serie de preguntas, pero ya no las puedo hacer porque las preguntas que iba a hacer fueron requisitas en la introducción. Entonces no la voy a hacer, pero sí, realmente hay una relación de repensar el nacionalismo. La pregunta que me hice cuando lo vi la primera vez, dije, ¿en qué consiste repensar el nacionalismo? ¿Repensarlo para qué? Entonces yo me sorprendí porque ustedes son un grupo de música contemporánea, se llama música vocal contemporánea, y entonces pareciera que existiera un divorcio musical entre lo que son las expresiones contemporáneas y lo que fue el nacionalismo musical. Entonces me llamó mucho la atención que a un grupo que está especializado más hacia la música contemporánea se interesara por el nacionalismo musical venezolano. Bueno, vamos a hablar entonces Claro, de tus entrevistas, de tu experiencia. Por lo menos tú me comentaste una vez una experiencia maravillosa que tuviste con Antonio Esteves y la cantante criolla. Cuéntanos cómo fue esa entrega de Esteves. Bueno,
eso fue, sí, realmente fue una experiencia única, muy particular, pero no tiene que ver con mi investigación. Eso se dio hace muchos años, justamente cuando yo era estudiante y vivía en una residencia estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. La misma que le comenté a la periodista ahorita, cuando yo vivía ahí, me coleaba todos los actos que había en el aula magna, ¿no? Entonces, como yo era secretario general de la residencia donde yo vivía, eran 3 residencias estudiantiles, ¿verdad? Habían 2 masculinas y una femenina allí. Y yo vivía en una residencia estudiantil que es el edificio que está justamente al lado del reloj de la Plaza del Rectorado. Y yo pensé, yo dije, ¿por qué no hacemos un coro de las 3 residencias? Tenemos voces masculinas, tenemos voces femeninas, porque tenemos una residencia femenina también, vamos a hacer un coro. Bueno, y yo expuse la idea y bueno, a la gente le gustó. Ahora lo que hay que buscar es quién va a dirigir el coro. Entonces ahí surgió la idea, ¿por qué no Antonio Esteves? Antonio Esteves fue el fundador del Orfeo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ver si Antonio Esteves quiere dirigir este coro. Y yo no sé cómo, realmente, yo no sé cómo hice para ponerme en contacto con Antonio Esteves. Pero me puse en contacto con él y nos citamos. Entonces nos citamos y justamente nos sentamos, nos encontramos ahí al pie del reloj. Él me dijo, vamos a encontrarnos ahí, chicos, al pie del reloj. Él hablaba muy campellano, vamos a encontrarnos ahí al pie del reloj, espérame tú ahora. Entonces yo esperé ahí a Antonio Esteves y nos encontramos. Cuando yo me encuentro con él, él me dice, acompáñame un momentico aquí a la Dirección de Cultura, que tengo que llevar esto. Entonces, paquete aquí de cosas que llevaba. Entonces yo lo acompañé antes de ponerle el problema. Bueno, eso que llevaba él debajo del brazo era la cantata criolla. Y entonces, desde que salimos del pie del reloj, de la pata del reloj, hasta que llegamos al piso 10, allá donde está la Dirección de Cultura, el edificio de la biblioteca, Antonio Esteves fue hablándome de la cantata criolla, y la cantata criolla, y la cantata criolla, y la cantata criolla. Y yo, que era un pobre muchacho tímido, ¿verdad?, empezando a estudiar ingeniería, yo no sabía ni qué contestarle. Yo le decía puro sí, no, ajá, pero él era el que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y él prácticamente lo que me planteó era que esa era una obra trascendental para la música venezolana. Él tenía conciencia del valor de la cantata criolla, que eso era trascendental y que eso tenía que guardarse para la historia. Y qué mejor institución que la universidad. Entonces él se la donó, le donó todas las partituras, el score de la orquesta a la Universidad Central de Venezuela, a la Dirección de Cultura. Entonces yo lo acompañé, yo me acuerdo de eso. Íbamos subiendo en el ascensor y él era de él, hablándome, hasta que llegamos a la Dirección de Cultura, que por cierto el director de Cultura no estaba. Yo no sé si él había establecido una cita o se le ocurrió aparecerse ese día, pero fue una secretaria que nos atendió y él le hizo mucho énfasis en que se la cuidara, que la cuidara. Entonces esa fue la experiencia que yo tuve con la cantata criolla. Ya yo había escuchado la cantata criolla. Ya había escuchado la cantata criolla, porque yo la escuché en el aula magna cuando la dirigió él, precisamente con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y los cantantes eran Teo Capriles y Antonio Lauro. Entonces, esa versión ya yo la había escuchado, o sea que cuando él me estaba hablando de eso, yo sabía de lo que me estaba hablando de la cantata criolla. Ya que vamos a empatar las cosas, ¿no? Ya que me hablas de la cantata criolla. Fíjense que lo que yo planteo en el libro es un problema de autenticidad, de duda acerca de la autenticidad del movimiento nacionalista musical venezolano. Cuando yo le hice aquella célebre entrevista, ahora vamos a hablar un poquito de Isabel Ares, por favor. Cuando le hago aquella célebre entrevista a Isabel Ares, pues prácticamente ella descalificó totalmente el movimiento nacionalista musical venezolano. O sea, le quitó el valor de auténtico y de genuino, y dijo que ese era un movimiento a la europea, hecho con técnicas europeas, con escalas europeas, formas de composición europeas.
y que agarraban un temita aquí, otro aquí, de allá, de aquí de Venezuela, pero que todo el tratamiento, que la obra era europea. Eso, pues, a mí me desbarató todo el plan que yo traía de investigación. Y yo recuerdo que quedé tan desconcertado que yo le solicité una segunda entrevista a la profesora Isabel Ares, porque yo procesé todo aquello que ella me dijo, ¿verdad? Y le solicité para repreguntar algunas cosas. Y una de las cosas que le pregunté fue, mire profesora, pero de todo eso que usted dice, que ese movimiento nacionalista no es tal y que aquí no hay compositores nacionalistas y que esas obras no tienen ningún valor ni nada, no hay ningún compositor que se salve, no habrá alguno que de verdad merezca el reconocimiento como un digno representante del movimiento nacionalista. Y yo me dije, sí, hay uno. Antonio Esteves con la cantata criolla. Entonces la profesora Ares reconoció que la cantata criolla sí era una cantata, era una obra que cumplía con los cánones de lo que uno pudiese denominar un nacionalismo. Dice, Antonio Esteves fue un investigador, él sabía lo que estaba haciendo, su cantata es criolla, pero él es de los llanos, él investigó y le hizo. Y después, cuando yo le hice la entrevista a todos los demás compositores, porque entonces yo como quedé con esa impronta que me creó la profesora Ares, entonces a todos yo me refería a lo que ella había dicho. Y algunos, hubo una sorpresa para mí. Varios de ellos reconocieron que la profesora Ares tenía razón, pero se justificaban. Yo decía, ellos se justificaban, casi era como una excusa. Dice, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Esta es la música que nosotros conocemos. Nosotros nos formamos en una escuela, en un conservatorio. Estas fueron las escalas que nos enseñaron. Recuerdo las palabras de Federico Núñez. Federico Núñez, por ejemplo, me dijo, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál fue nuestro primer profesor de música? Eslava. Ese fue nuestro primer profesor de música. Entonces nuestras escalas que nosotros conocemos tienen que ser esas, entonces tienen que ser escalas europeas. Entonces en cierta manera se excusaban, ¿no? Pero todos coincidieron con que la cantata criolla era la máxima obra representante del nacionalismo musical venezolano. Ellos me daban distintos ejemplos, fulano, sultano, la mía propia, pero todos coincidieron con Antonio Esteves. O sea que si hubiera alguna duda, claro, si hubiese alguna duda, por lo menos no habría ninguna duda de que la cantata criolla realmente es un buen representante del nacionalismo. No sé si la profesora Ares es una etnomusicóloga argentina, ¿verdad? Y ella se dedicó al estudio de la música popular y de la cultura popular y de folclore de muchos países latinoamericanos. Y llegó a Venezuela. Ahora, ¿cómo llegó ella a Venezuela? Ella llegó porque ella se casó con un músico venezolano que se llamaba Luis Felipe Ramón y Rivera. Luis Felipe Ramón y Rivera es conocido en toda Venezuela porque es el autor de Brisa del Torre. Tiene muchas obras musicales, pero la gente lo conoce como el autor de Brisa del Torre. Por cierto, que la profesora Ares me echó un cuento relacionado con Brisa del Torre y con la investigación que yo traje. Ese cuento yo no se lo he hecho ahorita, sino que si usted me lo pregunta al final yo se lo... eso va para yo recuerdo el cuento que ella me echó sobre Brisa del Torre. Bueno, la profesora Ares se dedicó al estudio de la música, sobre todo de la música de los indígenas en Venezuela. Y ella se metió de pleno en eso y ella logró agrupar a nuestros indígenas en cuatro grandes grupos, ¿verdad? Y el patrón fundamental que ella tomó para agruparlo fue la música. Entonces aquí hay 4 tipos de música.
me habló mucho de las escalas. Lo que pasa es que los indígenas tienen unas escalas que no son las escalas europeas. ¿Cuáles son esas escalas? Bueno, ellos tienen unas escalas pentatónicas que son muy particulares de ellos. Yo recuerdo que yo le dije, pero profesora, pero la escala pentatónica es una característica prácticamente de toda la música folclórica del mundo, casi toda la música folclórica del mundo. Yo no sé por qué razón es pentatónica. Ella me dijo, sí, sí es verdad, pero no todas son iguales, y estas son unas escalas muy particulares. Y entonces me hizo una enumeración de eso y me dijo el número de escalas pentatónicas que había en Venezuela. Me dijo que había las escalas indígenas, había una escala pentatónica rítmica que estaba más que todo localizada en la zona de Barlovento, que había una que iba por la selva amazónica y llegaba hasta el Perú, y entonces me dijo de eso. Bueno, pero ¿cómo hacen ellos entonces para componer su música? ¿Cómo usan sus escalas? Entonces, respuesta de Isabel Arbe, no es que ellos estén pensando en escalas, ellos no piensan en escalas. Esa es una cosa que lo da la naturaleza para los armónicos, y ellos mismos no lo saben. Somos nosotros, los investigadores, cuando vamos allá y descubrimos que eso existe. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo estudiamos, lo codificamos, lo clasificamos, lo traemos aquí para nuestros archivos, y después el compositor que quiera venir aquí a investigar, pues viene y entonces puede incluso elaborar su obra con base en eso, ¿no? Pero los propios indígenas conscientemente, ellos no están pensando en escala, ni saben que es una escala pentatónica, ni que la de ellos, no saben nada de eso, es una cosa natural. Esa es la posición de la profesora. Claro, como ella tiene esa posición, que fue muy radical, de que no era auténtico, pues a mí se me fueron las alas del cuerpo, porque yo dije, bueno, yo voy a hacer ahora un movimiento, una investigación sobre un movimiento que comienza descalificado prácticamente. Entonces la primera pregunta que me planteé, yo dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si es verdad lo que dice la profesora, si esto es auténtico o no es auténtico. Vamos a definir lo que es auténtico. Ese es un método de trabajo que yo siempre lo he usado y que yo lo recomiendo mucho, no solamente para la música, sino para cualquier tipo de investigación. Porque muchos de los enredos que existen entre distintas teorías y teóricas que uno percibe algunas veces, no son realmente controversias genuinas, reales, sino que provienen de que uno usa un término con una interpretación y otro la utiliza con otra interpretación, etc. Entonces vamos a ver qué es auténtico. ¿Qué significa que sea auténtico? Bueno, hay alguna bibliografía escrita en la música sobre eso. Yo me conseguí unos trabajos de José Peñín, porque José Peñín también es un psicólogo muy importante que publicaba en revistas musicales en Venezuela, donde hablaba de la autenticidad. Y bueno, es muy sencillo. Allá hay una definición. Bueno, ante la definición, yo le había esa pregunta a ustedes. Yo pensaba contestarla, pero como ustedes están haciendo preguntas, yo se la voy a hacer. ¿Es equivalente cultura popular venezolana a cultura autóctona? ¿Por qué viene la pregunta? Porque la profesora Ares decía que para ella lo venezolano era lo autóctono y para ella lo autóctono era lo indígena, ¿verdad? Entonces que un nacionalismo debería basarse sobre lo autóctono, porque decía, bueno, pero los rumanos tienen música nacionalista, pero ellos han interpretado y han trabajado sobre su música. La música rumana es rumana, la música rusa es rusa, la música húngara es húngara, la música española es española, pero la música venezolana, ¿cuál es la música venezolana? Nosotros somos una mezcolanza de cosas, ¿no? Es más europea que nada. Entonces no era autóctona. Entonces decía, pero entonces la cultura popular de nosotros, ¿verdad? No es auténtica. O sea, o representa la cultura popular venezolana a la cultura autóctona. ¿Es equivalente? Esa es una pregunta. Me la pueden contestar de una vez, pero sin darme explicaciones. ¿Pueden decir sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no?
Es equivalente cultura popular venezolana a cultura autóctona. ¿Ah? Hay un no, no hay ningún sí por ahí. Allá hay un sí, a ver. Según la profesora, decía que lo único auténtico era el Eso es lo que ella dice. Pero entonces ahora vamos a seguir con la investigación. Vamos a poner la otra lámina para ver qué es lo que viene ahí. Bueno, esta pregunta tiene que ver también con la anterior, porque esas fueron las preguntas que me surgieron a mí después de la entrevista. ¿Es equivalente folclore venezolano a cultura autóctona? Ahora estoy usando la palabra folclore. ¿Es equivalente? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? ¿Ah? No. ¿Hay algún sí? ¿No hay ningún sí? ¿Hay duda? Yo soy moderador. Está muy bien. Seguimos. Eso va a tener su respuesta. Vamos a intentar encontrar una respuesta. ¿A cuál pueblo representa el nacionalismo musical venezolano? Entonces, esa es la pregunta. ¿A cuál pueblo representa? No hay, parece que no representa un pueblo autóctono, pero entonces ese pueblo no es pueblo, o sea, que representa el movimiento. Claro que ahí entonces surge la necesidad de definir, de seguir definiendo. Entonces nosotros definimos lo que es auténtico, no lo hemos definido todavía, lo que es auténtico. Vamos a ver, es auténtico el nacionalismo musical venezolano. Ahí hay una definición que es un poco larga, pero entonces pon la síntesis, ahí es la siguiente lámina. Yo creo que todo ese discurso se puede sintetizar ahí. ¿Un movimiento es auténtico? Sí, efectivamente representa aquello que dice representar. Eso es el concepto más simple, más sencillo del auténtico. Entonces no importa lo que yo quiera representar. Si eso que yo digo que voy a representar lo represento, entonces soy auténtico. Bueno, ¿qué otra? Bueno, aquí viene entonces la necesidad nuevamente de las definiciones. Ya definimos lo que es auténtico. Ahora lo que tenemos que ver es si el movimiento nacionalista venezolano es auténtico. Y entonces, claro, ahí lo que hice fue una descomposición del nombre. Bueno, nacionalismo musical venezolano. Ya sabemos lo que es musical y sabemos lo que es venezolano. ¿Qué es nacionalismo? Entonces, ¿a qué está asociado el nacionalismo? Está asociado a nación. Esa es la noción que le viene a uno inmediatamente, es la noción de nación. Pero nación también tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo la nación venezolana, o sea, el equivalente de nación-estado, la nación venezolana con una nación indígena, en el sentido antropológico. O sea, que la palabra nación yo la puedo usar en un sentido político y en un sentido antropológico. En un sentido político existe la nación venezolana, existe la colombiana, existe la italiana, todas esas son naciones-estado. Pero en un sentido antropológico, una nación es un pueblo, es equivalente a pueblo también, en ese sentido, a pueblo que es un conglomerado de personas que están unidos por una cultura, por un idioma, por una música, por una religión, por una serie de costumbres familiares, por todo eso que llaman una cultura de un grupo, esa es una nación. Entonces, cuando nosotros decimos nación y hablamos de la nación venezolana, ¿a cuál nación venezolana nos estamos refiriendo? ¿Es que existe una sola nación venezolana? Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos sería, ¿y Venezuela será también un estado plurinacional? ¿Hay distintas nacionalidades? Y la respuesta es sí hay distintas nacionalidades. La misma profesora la encontró. Ella agrupó a los indígenas en 4 grupos, ¿verdad? Los independientes, los aracuacos, los chichas y ¿cuál es el otro? Por ahí la tengo. Por ahí. Pero nosotros tenemos distintas nacionalidades. Ajá, ahí está. Eso fue un estudio que hizo la profesora, claro, las 4 primeras, lo otro lo puse yo, los independientes. Eso, vamos a decir que es un grupo de tribus que tienen un cierto denominador común.
dominan un idioma, una cultura, una religión. Los independientes son varias etnias, los caribes, los arahuacos y los chichas. Ella encontró más o menos para la época en que hizo su investigación unas tribus, como 26, 20 y tantos, casi 30 tribus en Venezuela, etnias diferentes encontró ella, y las agrupó en esas 4. Y en un censo, que en ese tiempo era un poco, las técnicas para la elaboración de censo, y era muy difícil hacer censos en la selva, pero se calculó que la población indígena para él era más o menos de 206.000, 210.000, 230.000 habitantes. Esa era toda la población indígena de Venezuela. Hoy, ya con técnicas más avanzadas para la elaboración de censos y ya con más cuidado, se ha encontrado que la población indígena es mayor. La población indígena está por alrededor de los 600 y pico mil habitantes. O sea, no llegan a 700.000 habitantes. No llegan a 700.000 habitantes. Pero, y hay más o menos como 96 etnias diferentes. Pero es que es un caso curioso, porque uno consigue etnias de 2 habitantes, de 3 habitantes, de 5 habitantes. O sea, vamos a decir que son tribus que están como en un proceso de desaparición. Como los años en el Zulia. Sí. Pero allá en el Zulia están los guajiros o los guayú. Bueno, ellos están clasificados dentro de los arahuacos. O sea, vamos a decir que los guayú es la etnia más numerosa del país. Y saben una cosa, más o menos la diferencia es grande, porque los guayús son más o menos como más del 60, del 70% de la población indígena de Venezuela. O sea que ellos son casi toda la totalidad. Pero sin embargo, bueno, tenemos esa clasificación, claro, y un añado, bueno, tenemos una población criolla también, ¿verdad? Esa es una nación que es la criticada, es la que estaba en el banquillo de los acusados ahorita, la población criolla, que es la mayoritaria, que es más del 90% de la población venezolana. Y justamente una de las cosas que se dijo sobre el nacionalismo musical venezolano era que la población criolla se prevalecía de esa mayoría, ¿verdad? Porque tenía además de eso poder político, económico, dominaba la vida cultural y por eso entonces el nacionalismo musical venezolano era a la europea, Bueno, y tenemos unas comunidades negras. En esa Constitución bolivariana hay una clasificación, hay un reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos con ciertos niveles de autonomía, con reconocimiento de su cultura, incluso con reconocimiento de sus idiomas. Entonces, yo no sé si ustedes sabrán que en este momento los idiomas indígenas son oficiales. O sea, ante la Constitución bolivariana, el idioma oficial de Venezuela era el castellano, el único idioma oficial. Ahorita, en este momento, los idiomas indígenas son oficiales también, ya que esas etnias en su zona, ellos pueden redactar documentos, hacer negocios, hacer cosas en su propio idioma y eso tiene validez legal. Entonces prácticamente la plurinacionalidad de Venezuela está reconocida también oficialmente, Ahora, viene el problema con el nacionalismo. Si nosotros tenemos varias naciones, sería lógico pensar que en un país que es plurinacional pudiese haber varios nacionalismos, ¿verdad? Entonces hay una grafiquita por ahí. Vamos a ver, yo creo que la pasada de la que están atrás, yo vi una que tiene una... esa. Fíjense ustedes eso. Un estado puede tener cada nación. La nación 1, la nación 2, la nación K. Cada nación tiene que tener su propio nacionalismo, puede tener su propio nacionalismo. Entonces no significa que en un estado como Venezuela tenga que haber un solo nacionalismo. Y cada nacionalismo de esos será auténtico en tanto y cual cada uno de ellos represente a su cultura.
¿verdad? Entonces el nacionalismo 1 será auténtico si efectivamente representa a la nación 1 y el nacionalismo 2 será auténtico si representa a la nación 2. Entonces por eso, y eso es muy interesante porque entonces nosotros nos preguntamos, ¿y a quién representa el nacionalismo musical de la Escuela de Maestros Soho? ¿Verdad? Representa a otra nación, a la población, a la nación que se llama criolla, porque es una nación aparte, con una característica, que tiene una característica que es producto de un mestizaje étnico, pero un mestizaje étnico que deviene en un mestizaje cultural también. La música, pues. Vamos a hablar de la música. ¿Cuál es la música nuestra? Vamos a ver. Nosotros siempre hemos dicho que la música, que el joropo es lo más representativo de nosotros. Yo no creo eso, particularmente no lo creo, pero vamos a aceptar esa opinión mayoritaria de que el joropo es la música más representativa de Venezuela. ¿De dónde viene el joropo? El joropo tiene una cantidad de afluentes que lo nutren, que vienen de Europa. Vienen de Europa. ¿De dónde viene el joropo? Viene del fandango, viene de la jota aragonesa, viene de cantos vascos. Toda la música venezolana, los cantos reños, los cantos de trabajo, está llena de cantos gregorianos, de jota aragonesa, de cantos vascos, del fandango. Y en una, vamos a decir, una colonización de segundo grado, tenemos música árabe también. Nosotros tenemos nuestra música, sobre todo en Oriente, en Margarita, nosotros hay mucho de la influencia árabe que vino aquí a través de los españoles. Entonces nosotros, nuestra música, vamos a decir, folclórica, lo que nosotros llamamos música, ahora estamos cayendo en los conceptos, lo que nosotros estamos llamando música popular venezolana, es una música fundamentalmente que viene de Europa. Por supuesto que también tiene el ingrediente negro, no se le puede negar, tiene el ingrediente negro, tiene menos ingredientes indígenas, pero tiene ingredientes indígenas, pero por supuesto que predomina el ingrediente europeo. Los instrumentos musicales. ¿Cuáles son los instrumentos musicales venezolanos? Vamos a ver, el instrumento típico venezolano por excelencia es el cuatro, ¿verdad? El cuatro. ¿Y de dónde viene el cuatro? El cuatro viene de la vihuela, ¿verdad? ¿De dónde viene la guitarra? Viene de la vihuela. Nuestros instrumentos musicales que nos representan a nosotros como venezolanos son traídos también, son a la europea. Nuestros conceptos son a la europea. Si nuestra cultura tiene esos componentes, me estoy refiriendo ahora a la nación criolla, si la nación criolla tiene esas características y está haciendo una música a la europea y usando escalas europeas, pues yo digo que es auténtica, que está representando lo que es, que está representando justamente lo que es. Nuestra música, nuestros instrumentos, ¿de dónde viene la orquesta que nosotros usamos? Y nuestros instrumentos musicales, los instrumentos musicales que usa la orquesta, mire, ahí tenemos un piano, ¿de dónde viene eso? Eso no es indígena. Eso no es indígena, eso no es autóctono, pero sí representa un pueblo que tuvo esa característica de que no fue un pueblo puro, sino que fue un pueblo que fue una mezcla étnica, y una mezcla étnica debido a una mezcla cultural, y la expresión de esa gente fue precisamente eso lo que era. Así que yo considero realmente que nuestro nacionalismo musical es auténtico. Eso no quita que la profesora Ares no tenga razón y haya que hacer un nacionalismo, pero entonces fíjense ustedes que aquí habría hay una situación paradójica, ¿no? Una situación paradójica que se presenta con esto. Porque la profesora Ares, ella misma dice que los indígenas no saben nada de escala, ¿verdad? Que eso deviene a ellos por la naturaleza, que los que saben de escala son los que han ido allá a investigar como ella. Pero la profesora Ares no es indígena, ¿no? Ella es criolla también, y todos los investigadores que fueron allá
allá y los que formaron parte del instituto ese de musicología en la FUNDE, yo no sé, eso ha pasado por varios nombres, son criollos. ¿Y qué es lo que plantea? La profesora Arias lo que plantea que aquí no hay que estudiar musicología, sino etnomusicología, porque la musicología también es un concepto europeo. Y que nosotros lo que tenemos es que crear cátedras de etnomusicología en los conservatorios y en las universidades. Incluso ella creó una cátedra de etnomusicología en la Universidad Central de Venezuela. Ella era consistente con sus cosas, ¿no? De etnomusicología. Ajá, pero ella misma me explica. Nosotros los investigadores traemos toda esa información. Nosotros entendemos que los compositores no tienen tiempo de ir a la selva donde están los indígenas, a averiguar por su... Pero nosotros estamos haciendo ese trabajo, ¿verdad? Nosotros estudiamos todo ese material y todo ese material se lo ponemos ahí y eso está a la orden. Entonces ellos lo que tienen es que venir aquí a la institución y estudiar ese material y ya tienen el insumo, ¿verdad? Para hacer una música distinta, para hacer la música que ella quiere, que es la música autóctona. Exacto. Ajá, pero entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y quién está haciendo esa música autóctona? ¿Quiénes son los que están estudiando etnomusicología? ¿Son los indígenas? ¿Verdad? Es la población criolla la que está estudiando etnomusicología. ¿Quiénes son los que han hecho todas las investigaciones? La población criolla. ¿Quiénes son los que están poniendo toda la disposición allí en una institución? Porque los indígenas no saben de instituciones, ¿verdad? Y hacen una institución, la población criolla, y los compositores que van ahí a investigar y a componer la música son indígenas. Es la población criolla también. Entonces ese nacionalismo sí sería auténtico. O sea, yo soy un compositor y me gusta mucho la Nación 2. Voy al instituto ese, investigo todo el material que está allí. Estudio toda su música, su forma, sus escalas, y compongo una obra. Yo, Octavio Costa, compongo una obra de Nacionalista 2, pero es auténtico. Yo no soy de ahí. Entonces prácticamente estaríamos cayendo en lo mismo. Claro, ella le da un nombre, que es el nombre de proyección cultural. Dice aquí lo que hay que hacer es proyección cultural. Proyección cultural es cuando uno de lo popular toma los elementos de lo popular y lo lleva a la música académica. Porque una de las características del nacionalismo musical, no solamente del nacionalismo musical venezolano, sino del nacionalismo musical que ha sido en Europa, que ha sido en todo el mundo, es que se da en la música académica. Precisamente en eso consiste el nacionalismo, en tomar todo lo popular, ¿verdad? Y llevarlo entonces a un plano académico. Pero para usted llevarlo a un plano académico tiene que tener cultura académica, tiene que tener formación académica. Entonces, y nuestros indígenas lamentablemente no tienen formación académica. Pues eso quiere decir que ellos mismos no pudieran adelantar un nacionalismo propio, un nacionalismo auténtico. Bueno, entonces con todos esos elementos que yo le estoy brindando, es que yo llego a la conclusión de que no, señor, nuestro nacionalismo es auténtico, es genuino. Conclusión, terminé esta parte de la conferencia. Una vez que yo llego a esa conclusión, yo respiré tranquilo, oye, ahora sí puedo ir con tranquilidad a entrevistar a todos los compositores que entrevisté y que ellos me dieran su vivencia. Claro, ellos todos me explicaron la cosa, yo les llevé esta inquietud y ellos me dieron distintas respuestas. Por ejemplo, el profesor Inocente Carreño me dijo, bueno, sí, es verdad, yo no conozco nada de esas escalas indígenas, pero a mí lo que me enseñaron fue esto. Yo no soy de allá, yo soy de Margarita. Me dijo el profesor Inocente Carreño, yo soy de Margarita, yo me crié aquí, nací aquí, me crié aquí. Yo reproduzco lo que oigo aquí, la cultura que conozco aquí, ¿verdad? El profesor, yo recuerdo que el profesor Rodrigo Riera le decía,
Pero eso no es importante. Nosotros no inventamos la música. Eso no tiene importancia. Que sean escalas europeas, que sea lo que sea, eso no tiene importancia. Lo importante es el tratamiento. Entonces él introduce un concepto muy importante que varios lo consideraron. Lo consideró Rodrigo Riera, Gonzalo Castellano y lo consideró también Modesta Borg. Lo importante es el tratamiento que uno le dé. El nacionalismo, decía el profesor Gonzalo, no es tomar el tema de la perica y hacer una sinfonía con el tema de la perica. Es desarrollar una forma de composición que cuando la oigan allá y la oigan allá en cualquier parte, digan, eso es venezolano. Él me ponía mucho el ejemplo de los rusos, bueno, de los rumanos también, pero él me recalcó mucho lo de los rusos. Él decía, por ejemplo, fíjense ustedes los rusos, usted oye una obra rusa y sabe que es rusa, Yo sinceramente, sin ser músico, entendí mucho al profesor Gonzalo Castellano, porque yo viví esa experiencia. Llegaba un momento en que yo oía tanta música que cuando yo la oía ya yo sabía si era rusa o no, y yo no sabía de quién era o cuál era la obra, pero sabía que era rusa. Quiere decir que había algo de ellos, algo propio que ellos transmitían. Pero entonces él decía, fíjese usted ahora Tchaikovsky se compone todas esas cosas, esas son rusas, pero ahora vaya usted al pueblo ruso y dígale que le cante las canciones de Tchaikovsky. No saben, ellos no saben nada de eso. Pero el problema no está entonces en que sea nacionalista o no sea nacionalista, sino que tenga un tratamiento y un estilo propio colectivo. Esa era una de las cosas que yo me quería referir, Luis, y que a ustedes, los compositores, seguramente les interesa, porque es una de las cosas que los compositores generalmente buscan. Primero, colectivamente, hay que tener algo que defina a la venezolanidad. No necesariamente tiene que ser nacionalismo, sino algo que defina a la venezolanidad. O sea que cuando alguien por allá, un argentino o un español oiga algo, capte que hay una venezolanidad allí. Entonces esa es una manera de definir un estilo colectivo. Pero dentro de ese estilo colectivo, cada artista tiene que desarrollar su propia personalidad y su propio estilo. Entonces el reto es doble, porque no significa que entonces todos los venezolanos van a componer igualito, ¿verdad? Sino que ahora, dentro de esa generalidad, ahora cada compositor busca su propio lenguaje, y esa era una de las cosas en la que hacía mucho énfasis Modesta Borg. Yo recuerdo que Modesta Borg me hizo mucho énfasis en eso. Yo lo que ando buscando es un lenguaje propio. Lo que dijo Gonzalo Castellano, y fue una cosa tan... El barroco es uno de los movimientos que ha durado más en la historia, ¿verdad? Porque el barroco comienza en el año 1600. No es que los movimientos empezaron ahorita así y terminaron, eso no es así, pero por conveniencia, por una serie de razones, uno le pone una fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces se le pone al barroco el año de nacimiento en 1600. ¿Por qué en 1600? Bueno, porque fue la primera ópera que se compuso, ¿verdad?, en el año 1600, entonces fue ahí, pero ahí todavía hay una mezcla entre estilos, hay una coexistencia, todavía tenemos del Renacimiento, tenemos compositores todavía en el 1600 y tanto que están componiendo, pero ya andan en otra búsqueda. Ese movimiento barroco termina en el año 1750. ¿Por qué termina en el año 1750? Porque fue el año que murió Bach, ¿verdad? Y dijo, bueno, después de lo que hizo Bach, ya ahí no se puede hacer más nada. Ya va, porque Bach fue un compositor que llevó el movimiento barroco al más alto nivel. Era muy difícil ya hacer algo distinto a Bach, hacer algo superior a Bach. Y tanto es así
que los propios hijos de Bach, que fueron músicos, comenzaron a romper estilísticamente con Bach. Ya prácticamente el movimiento clásico, lo que llama la música clásica, comienza ya con los hijos de Bach, ¿no? Entonces, el arte es así, pero es así en la pintura, en la música y en todas partes. O sea, el arte se agota, las escuelas se agotan, eso es como un saco que usted le saca y le saca y le saca, y llega un momento en que por más que meta la mano, por muy hondo que meta la mano, ya no hay. Entonces hay que pasar a otra cosa, hay que pasar a nuevas búsquedas. Bueno, el movimiento nacionalista musical venezolano murió como tal, pero hay un concepto muy importante aquí, estoy hablando muy largo. Marely, Se la trae. Estamos cerca de... Estamos cerca de cerrar. Sí, ¿Ah? estamos cerca de cerrar. Bueno, está 15 bien. minutos. Voy a sintetizar aquí. Federico Núñez Corona introdujo un concepto muy importante que fue el subconsciente nacionalista. Él dijo, eso no importa la escuela, el subconsciente nacionalista, eso no importa la escuela que yo tenga, las técnicas de composición, pero uno es de una parte, de una región, de un país, de una cultura, y de alguna manera, inconscientemente, eso sale en la obra de uno. Entonces, el nacionalismo musical, dice él, no se acabará nunca, porque ese subconsciente existe así. Si yo soy venezolano, algo, eso se va a transmitir allí. La diferencia está en que ese nacionalismo es un nacionalismo subconsciente, pero el nacionalismo musical venezolano, del cual nosotros estamos hablando, fue un nacionalismo muy consciente, porque fue un nacionalismo con postulados teóricos. Tuvo un principio, tuvo unos postulados, tuvo una escuela, ¿verdad? Tuvo unas reglas. Entonces, eso es la diferencia entre un nacionalismo como este y un nacionalismo subconsciente. Sí existe un nacionalismo subconsciente. Bueno, hablando de los autóctonos, hay una pregunta que yo le dije que me hicieran cuando me la han hecho. Sí, ¿qué pasó con Brisa del Toro? Brisa del Toro. Brisa del Toro, ajá. Una de las cosas que yo me dediqué a estudiar fue el concepto de cultura popular. Pero yo no voy a dar el concepto de cultura popular porque es bastante, vamos a decir, tiene bastantes elementos, es un poquito complicado. Pero eso de lo autóctono y lo del folclore es una cosa que no tiene una definición fija, es muy relativa. Porque lo que es autóctono es lo que el pueblo toma como tal. Nosotros hemos tomado como autóctono lo que es propio del pueblo, pero propio en el sentido de que sale de él, ¿verdad? Pero no que le es impuesto. Pero algunas veces la cultura autóctona comenzó siendo inicialmente impuesta. Bueno, y de hecho nosotros hemos hablado esta noche de la dominación española, y todas las cosas que fueron producto de la dominación terminaron siendo nuestras, ¿verdad? Terminaron siendo nuestras. Pero hay una manera de folclorizar, y entonces la profesora me habló de Brisa del Toro, ¿no? Ella cuenta que una vez fue a los Andes, y usted sabe, en los Andes hay muchos violinistas populares en esa montaña, incluso hay festivales de violines. Yo no sé si todavía lo estarán haciendo, ¿no? Pero anualmente hacían un festival de violines. Y entonces bajaban de la montaña y de todos esos pueblitos violinistas de todas partes. Bueno, ella fue con Luis Felipe Ramón y Rivera y se metieron a un pueblito por ahí a investigar, y se encontraron con un poco de músicos que se los reunieron, y los músicos quisieron darle una demostración, ¿verdad?, de su música, y entonces le tocaron Brisa del Toro, ¿no? Brisa del Toro. Entonces Luis Felipe Ramón y Rivera, que está ahí, le pregunta a ellos, ¿y de quién es esa música? Bueno, de nosotros. Entonces él le pidió un violín prestado, préstame un violín ahí un momentico, entonces le prestaron y empezó a tocar Brisa del Toro. Entonces ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿y usted se la sabe también? ¿Y usted se la sabe también?
Bueno, parece que Luis Felipe Ramón y Rivera nunca, no le quiso aguar el guarapo y no le dijo que él era autor ni nada, pero la profesora Arias lo pone como un ejemplo de cómo algo se comienza a folclorizar a partir de la toma de un pueblo, de un rasgo cultural que aun cuando no es propio lo toma para él. Ya eso Abrizo del Toro era del pueblo, era de ese pueblo, ¿no? Entonces ya no era de Luis Felipe Ramón y Rivera. Entonces eso es también una de las vertientes de la cultura popular y del folclore. Entonces hay cosas que se folclorizan por distintos medios. ¿Qué más? Dime. Bueno, vamos llegando ya al cierre, tenemos que ir cerrando. ¿Alguna más que preguntar, acotar? Hay dos cosas muy importantes, bueno, tres cosas muy importantes. Uno, que los libros están a la venta. Contacten a La Esperanza. Dos, el 20 de junio hacemos la siguiente actividad 0,02 que va a ser... gracias. El 20 de junio hacemos el concierto del 0,02 que es trombón solo, música de trombón solo. Esto va a ser bastante intenso porque normalmente la gente asocia el trombón con la salsa, el merengue, el jazz, ¿por qué no? Pero en esta ocasión es un trombonista solito parado en esta sala haciendo música académica del siglo XX para trombón. Obras de Luis Ernesto Gómez, de Luis Pérez Valero, de Vincent Persicheri. Y en julio, aún no tenemos fecha, pero vamos a tener también aquí un recital de clarinete, fagot y piano con obras de compositores venezolanos y algunas de ellas de jóvenes compositores carabobeños, donde tenemos chicos desde los 12 hasta los 22 años, todas estreno absoluto. Y bueno, para dar ya ahora sí cerrado, bueno, Octavio, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Yo llevo ya, desde que leí tu libro, una lucha perenne, porque creo que tiene un lugar muy especial dentro del ámbito musicográfico y musicológico en Venezuela. Es un trabajo muy valioso, es un trabajo, normalmente los musicólogos hacen teoría y arman teoría desde los archivos, desde la perspectiva de otras personas, pero en este caso es muy interesante y muy importante porque es a través de la misma voz de los protagonistas, de los mismos compositores, y bueno, el valor agregado que tiene la figura de Isabel Aretz y de todos los compositores que están allí es inigualable. Así que de verdad, muchísimas gracias, nos sentimos muy honrados. Un fuerte aplauso, por favor.